importante que cada uno de nosotros dispongamos nuestros corazones. Eso siempre se dice, siempre se dice. Y no aquí, sino desde nuestras casas. Desde nuestras casas siempre tengamos esa disposición, esa expectativa para ese encuentro con Dios. Cuando usted se acerca, cuando usted saca ese tiempo en su casa con Dios, ¿cuál es su expectativa? ¿Qué espera encontrar? ¿Con quién se espera encontrar? Y cuando venimos aquí a la iglesia, ¿cuál es su expectativa? ¿Con quién se quiere encontrar? ¿Qué espera encontrar? ¿Sí? Es importante eso. Es importante eso y para que no salgamos iguales o peores. ¿Sí? A mí me gusta, yo no sé si me puedes colaborar cuando yo te diga alguna canción, ¿sí? Bueno, gracias. A mí me gusta mucho, y no sé, yo quisiera que la entonemos, yo le voy a pedir el favor a Marlene, pero tal vez el grupo de alabanza no lo ha ensayado y no lo han lanzado. Pero es una canción que todos conocemos, es Necesito un encuentro. ¿Sí? Que me colabores. Y esa canción nos muestra la necesidad que tenemos de Dios hoy. ¿Sí? ¿Hoy? ¿Usted necesita de Dios hoy? ¿O necesitó de Dios ayer? Ayer. ¿Necesita de Dios hoy? Más que ayer, dice la hermana. Yo necesito de Dios hoy más que ayer. ¿Y mañana? Más que hoy. Hoy, tan bonitas las frases que construimos. La construimos bonitas, ¿cierto? A ver, yo voy a volver a decir. Necesito de Dios hoy más que ayer. Y mañana necesito de Dios más que hoy. Escríbale, hermano, una palabra rema. Qué bonita, bonita. Pero más que bonita que se haga viva en nosotros. ¿Sí? Hoy necesitamos de Dios. Hoy necesitamos de ese encuentro con Dios. Y iniciamos esa serie con el pastor ya un mes. El valor incalculable de un encuentro con Dios. Es el nombre de la serie. Y el pastor ha venido desarrollando una serie de temas relacionados a cómo encontrarnos con Dios, a viviendo bajo, propiciando, no, ese me toca a mí, estar siempre preparados, vivenciando ese encuentro con Dios. Y hace 8 días él habló sobre enterándonos de las etapas después de un encuentro con Dios. Pero yo quisiera como regresar un poquito atrás. ¿Sí? No sé si está bien hacerlo. Regresar un poquito atrás. Pero a veces es necesario hacer esa retro atrás, ese repasito para volvernos a conectar. Y si tal vez en algunos existieron dudas o en algunos de pronto, vea, a mí me pasó algo. A pesar de que estuve en la iglesia escuchando el mensaje, tuve la oportunidad esta semana de volver a escuchar otra vez los mensajes. Y Dios me habló de otras formas. Tremendo, ¿no? Yo decía, oiga, o sea que uno puede escuchar el mismo mensaje 1, 2, 3 veces, las veces que sean necesarios. Y Dios siempre ahí tiene algo que decirte a ti.
¿sí? Y mi hermano, le cuento que ahora que yo decía, cuando yo escuchaba los mensajes, decía, a veces nosotros tenemos, no sé, nuestras distracciones, nuestras ocupaciones. La pregunta sería, ¿qué estamos haciendo con esa palabra que recibimos? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Esa palabra que usted recibe, ¿a dónde se está yendo? ¿Sí? Estamos recibiendo el mensaje y se nos olvida, salimos de aquí. ¿Y qué fue lo que predicó hace 8 días? Y los que tenemos cerebrito, algunos de gallina como yo, tenemos que tomar apuntes, ¿sí? Tenemos que tomar apuntes y esto nos recuerda. Y los que no tomaron apuntes, se les olvidó. Y si hiciéramos el examen, más de uno lo perderíamos. ¿Qué fue lo que predicó el pastor? Sí, hermanos, estamos hablando de los encuentros. ¿Qué es un encuentro con Dios? ¿Qué será un encuentro con Dios? Y tal vez el encuentro con Dios usted lo va a categorizar, podemos decir, como el momento en que usted conoce a Cristo. O es el momento en el que usted tuvo la oportunidad de que alguien le presentaran a Cristo, usted hizo la oración de fe, tuvo un encuentro con Dios. Ese puede ser un primer momento. O como el pastor un día predicó, muchas personas, aun sin ser cristianas, han tenido encuentros con Dios. Entonces, el encuentro con Dios es ese momento en el que Dios se revela al hombre. Es el momento en el que Dios se revela al hombre para mostrar su gloria, para revelarse al hombre tal y cual como es Él, para que la persona tenga una alta conciencia de quién es en realidad Dios, ¿sí? Que realmente existe, es esa manifestación de Dios donde Él muestra su amor, su misericordia y su bondad. Es algo, eso es una definición personal. Espero que la hayan entendido. ¿Sí? Pero ¿cuál es el fin de ese encuentro? El fin del encuentro es transformar. El objetivo de ese encuentro es la transformación. ¿Sí? Ahora bien, esto es algo personal. ¿Es una experiencia qué? Personal. Es algo personal, individual. Por eso es importante que usted y yo propiciemos esos encuentros con Dios y que esos encuentros con Dios sean continuos. Y yo le preguntaría a usted, ¿cuántos años lleva en el Evangelio? Y luego la segunda pregunta sería, de esos años, ¿cuántas experiencias usted ha tenido con Dios? Muy bien. Estamos pensando. Yo pensé eso, hermanos. Me puse a pensar, bueno, a ver, antes de ser cristiana, empecé a ver mi línea de vida, ¿sí? Antes de ser cristiana, Dios ya me estaba llamando. Dios ya me estaba llamando. Desde pequeña. Desde pequeña. Cuando veo que fui creada con un propósito,
Dije, y todo lo que pasó cuando era pequeña, ahora puedo comprender, ahí estaba Dios. Yo no sé si les he contado, no, de pronto yo no les he contado muchas cosas de mi vida, pero en su momento les iré contando. Cuando yo era pequeña, algunos lo saben, a la edad de 3 meses me dio meningitis. Todos saben que es meningitis, ¿no? Esa fiebre tremenda en el cerebro. Yo estuve hospitalizada por mucho tiempo, más de 4 meses. Mi mamá en embarazo de mi hermana menor. Tenía que ir allá y allá me daba la teta. ¿Cómo así que? Sí, o sea, todavía lactaba y mi mamá estaba en embarazo. ¿Qué quiere decir? O sea que nomás fue que yo pasara la dieta y allí tengo. Y resulta que a mi mamá le dijeron, vea, esa niña sí se salva. Mi mamá dice que cuando ella me llevó, porque yo convulsionaba, pequeña convulsionaba, yo convulsionaba mucho. Cuando me llevaron, prácticamente ya blanqueada, con los ojos ya para arriba, ¿sí? Mi mamá le dijeron, no, si esa niña sale, esa niña va a quedar con traumas. Ustedes lo ven, ¿no? Va a quedar sorda, va a quedar con problemas de visión. Y ustedes conocen a personas que les ha dado meningitis, como muchas quedan con problemas de movilidad, que quedan con secuelas. Pero para la gloria de Dios aquí estoy. Para la gloria de Dios. Y yo cuando miro todo eso, digo, ¿verdad que Dios me tenía con un propósito? Cuando mi hermana menor muere, mi hermana tenía 10 meses. Yo ya había cumplido el año, cuando mi hermana nació había cumplido yo el año. Y yo era pequeña y mi hermana era, mi menor era la más grande. Y siempre fui la más enfermiza. Siempre fui la más enfermiza en la casa. Y la más flaquita. Y cuando mi hermana murió, en el pueblo dijeron, se murió la hija de María. Ahí viene quienes pensaron que había muerto. Pues sí, todos pensaron que la que se había muerto había sido yo. Porque resulta que mi hermana era súper sana, mi hermana nunca se había enfermado. Nunca. Era la más gorda, la que más comía. Y un día, mi mamá quedó dormida y le dio una troncoaspiró. ¿Se llama eso? Y mira, sí, troncoaspiró. Le dio eso y amaneció muerta. Mi hermana. Mi hermana. Y así yo crecí siendo una niña muy enferma, con las amígdalas, todo eso. Pero Dios me tiene aquí. Dios me tiene aquí. Y de pronto les contaría otras cosas que me pasaron en mi niñez y cosas feas también. Pero con todo eso, Dios me tiene aquí. ¿Sí? Y cuando yo, a la edad de 13 años o antes, siempre sentía una atracción por las cosas espirituales. Tanto así que empecé a practicar la tabla Ouija. Y yo le ponía tanta seriedad a eso que de verdad se movían los cuadros. Le ponía tanta seriedad a eso y yo les decía, no se vayan porque aquí está. Podía percibir la presencia de los muertos. Porque resulta que mi mamá siempre me instruyó
a que creyera en las ánimas del purgatorio. Entonces siempre mi mamá me llevaba al cementerio y me decía que debía invocar siempre a las ánimas del purgatorio. Entonces, muy pequeña, yo empecé a tener esa percepción por el mundo espiritual. Yo percibía el mundo espiritual. Cuando llegué a Cristo, tenía 15 años más o menos, y aquí en una campaña de liberación, ahí voy. Yo recuerdo que yo vine vestida de blanco, y ese día vino el pastor Efrén. Yo estaba allá donde está la hermana Joana, ya estaba sentada. Yo no me acuerdo, yo estaba parada, yo no me acuerdo. Cuando me levanté, mi hermano llorando al lado asustado. Y yo completamente de toda esa demoniera que tenía. Todas las ánimas. Espíritu de Chucky, era espíritu de Chucky, espíritu de cuerpo ajeno, espíritu de la guía, y bueno, eso. Hermanos, pero le cuento, ya Dios está empezando a llamarme. Yo veo que desde antes, yo siempre, era tanta mi atracción por el mundo espiritual que yo estudiaba los mormones, estudiaba los libros de los testigos de Jehová. Mi papá me llevaba libros, yo tenía una cantidad de libros en la casa, pero también estudiaba la Biblia. ¿Cuántos años? Desde los 13 años empecé, porque tenía una necesidad, había algo aquí, había un vacío, y yo lo quería llenar. Y cuando Dios me dio la oportunidad de venir aquí, tuve ese encuentro con Dios. Tuve ese encuentro con Dios. Dios transformó mi vida. Que mi papá dijo, ay Dios mío, gracias. Porque mi papá, yo a algunos les he contado que yo fui tremenda, mis hermanos. Fui tremenda, a mí una rebeldía tan tremenda que mi papá decía, no María, te aburrió, yo me voy. Yo ya no puedo más con esta peladita. Imagínense. Ustedes quedan aterrados porque tal vez no lo han escuchado, ¿no? Pero hay verdades que poco a poco van a ir conociendo. ¿Sí? Hermanos, y cuando yo me empiezo a meter con Dios, porque me gustaba eso del mundo espiritual, yo le contaba a días a Joana, a Yanzuli, le decía, mira, nosotros los jóvenes éramos un equipo bastante animado aquí en la iglesia, pero había algo, a mí me gustaba andar con las viejas, a mí me gustaba orar con las viejas, a mí me gustaba ir donde la hermana Julia a orar, era mi compañera de oración. Y yo iba a la casa a las alboradas de Beatriz, ¿no? Con Marisela, Norela, éramos los jóvenes allí. Me encantaba estar donde la hermana María, porque la hermana María hacía los ayunos. Siempre era así anhelo por cosas, por anhelar más de Dios, cosas espirituales. Y tuve muchos encuentros hermosos, gloriosos con Dios. Llegué a un nivel espiritual que yo pasaba, hermanos. Y los que me conocieron se daban cuenta que los demonios se alborotaban. Yo no podía ver las personas porque inmediatamente podía ver lo que había en ellas, discernimiento espiritual. En mi madurez me asustaba y le decía al Señor que me quitara eso. Tener que ver los rostros desfigurados. Cuando pasaba, los locos se me alborotaban y empezaban a gritar. Una joven, estoy hablando de una joven, 15 años, 16 años. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? 16, véalo, para ustedes. Para ustedes la unción. Para usted la presencia también. Porque es que pensamos que Dios no puede usar, no se derrama en los jóvenes. 17, 18 años, 20 años.
Y tal vez muchos encuentros con Dios les podría contar. Cuando recibí mi llamado, cuando Dios me llamó a la niñez, fue muy especial también. Fue sencillo. Solo fue pasar por un lugar donde ya trabajaba, el Calvario. Ya estaba enseñando, pasé por el Calvario, allí en el centro, y vi esos niños. Niños en la calle ya había visto muchos, pero ese momento marcó mi corazón. Empecé a llorar en el bus y Dios me llamó. ¿Y saben por qué? Y ya saben por qué tanta pasión yo por mis niños. Es por mi llamamiento. Es por mi llamamiento. Y yo no sé hasta cuándo Dios me va a tener aquí. Y el sueño que Dios ha colocado en mi corazón. Pero avancemos, hermanos, que no se trata de hablar de mí, se trata de hablar de Dios. Está hablando de Dios. De Dios. ¿Sí? Y de las fichas que Dios necesita en medio de su obra. Amén. Hermanos, Dios siempre ha querido tener esa relación con usted, para no decir con el hombre, voy a individualizarlo, con usted. Dios siempre se ha querido acercar a usted. Y Dios, como ya lo hemos visto en otros, Dios provoca los encuentros. Cuando Adán y Eva pecaron, a mí me llamó mucho la atención, esos días los leía y yo decía, ¿verdad, no? Ellos salieron a esconderse. ¿Cuándo es qué? Cuando escucharon la voz de Dios. Fue Dios quien los fue a buscar a ellos. Tremendo, ¿no? Dios ya sabía que ellos le habían fallado. Dios ya sabía que ellos lo habían desobedecido. Sin embargo, Dios los fue a buscar. Fue a buscar a Adán y le dijo a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? La pregunta que le hizo. ¿Dónde te encuentras? Y tal vez Dios a usted hoy le esté haciendo esa pregunta. Cindy, ¿dónde estás? Ah, Señor, aquí, papá, ¿dónde estás? No ve la respuesta, Señor, escuchamos tu voz y nos escondimos, nos dio miedo. Dios llama a Abraham. Le dice, Abraham, deja a tu tierra, deja a tu parentela, ve que yo te voy a dar una mejor tierra. ¿Qué hizo Abraham? ¿Tuvo miedo? Obedeció, que es uno de los principios que hemos estado viendo estos días. Obedeció al llamado. Dios llama a Moisés, se le aparece a Moisés, provoca ese encuentro con Moisés a través de ¿qué? La zarza. Y dicen que a Moisés, ¿cuántos años tenía? Porque no seguir hablando de jóvenes, ¿cuántos años tenía? 80 años. Los encuentros con Dios también son para ustedes, hermanos. Hermana Marta, que tiene 81. Amén. Espera tu zarza, hermana.
Los encuentros con Dios son para todos. ¿Sí? Y ustedes que leen la Biblia igual que yo, y hemos escuchado muchas historias de hombres, mujeres, que Dios los llamó, que Dios los fue a buscar, los fue a encontrar. Gedeón estaba escondido, hombre, varón esforzado y valiente. Elías estaba en la cueva. Allá fue el Señor. ¿Qué estás haciendo aquí? Tremendo, me fascina eso. Ahora lo vamos a ver. Pero es que yo solamente estoy en la introducción, ¿eh? Por favor, Dios, hermanos, va a utilizar personas, Dios va a utilizar circunstancias, Dios va a utilizar aún a los animales. ¿No lo creen? Por ejemplo, la Biblia habla del ejemplo que Dios usó. ¿Qué usó Dios? El burro o la mula. Para hablarle al profeta. Miren, hermanos, un escritor muy famoso cuenta la historia que había un hombre que no le gustaba nada de Dios, no quería saber nada de Dios. Y un día él fue a la iglesia y dijo, a mí solamente me gusta la alabanza. Como muchos aquí que nos vinimos fue por la música. A mí solamente me gusta la alabanza. Así que yo solo voy a escuchar la alabanza. Así que cuando finalizó la alabanza e inicia el predicador, él tapó sus oídos porque no quería escuchar. Cuenta el escritor que un mosquito se le metió al oído, sintió un mosquito y tuvo que retirar sus manos de su oído. Y allí ese hombre tuvo ese encuentro con Dios. Tremendo, ¿no? Usó el animal. Otra historia, no sé si la han escuchado, de una mujer que iba con su perro todos los días a la iglesia. ¿Lo han escuchado? Iba todos los domingos, iba los jueves de culto, vamos a colocarlos de aquí, los jueves de culto, los domingos en la mañana, también había culto en la noche, iba con su perro. Y cada vez que hacían la invitación de oración de fe, la señora pasaba al frente y el perro también pasaba al frente. Cuando iban a ministrar, la señora pasaba al frente y el perro también pasaba al frente. La señora tenía un esposo cruel. Le daba golpes a la pobre señora. Tanto así que una de esas golpizas la señora murió. Eso era en África. Y como en ese entonces no se aplicaba pues la ley de, bueno, por homicidio, vaya a la cárcel, no le encerraron, no pasó nada. Cuenta la historia que el esposo se quedó con el perro, pero él empezó a notar por qué el perro salía todos los domingos a las 7, no a las 7:30 de la casa, a las 7 de la casa y regresaba a las 2, 3 horas. Después en la noche volvía a salir, se demoraba y regresaba. En día de semana el perro lo mismo. Entonces dice que él ahí mismo se fue detrás del perro, a ver qué es lo que está pasando este perro, no es que va a y que se está perdiendo. Lo siguió. ¿Ya saben lo que descubrió? El perro se congregaba, hermanos. Y a través de un mensaje, este hombre pudo tener su encuentro con Dios. Dios usó ese animal. Tremendo, ¿no? Hermano, Dios usa lo que sea. Cuando usted
y yo estamos en sus propósitos. Ya estamos predestinados. Usted ya ha sido apartado desde el vientre de su madre. Yo fui apartada desde el vientre de mi madre, hermanos. Tremendo. Y tal vez pasaron 15 años para yo poder tener ese encuentro con Dios. Y yo no sé cuántos años usted tuvo que esperar o tuvieron que pasar para usted tener ese encuentro con Dios. Pero tremendo, hermanos. Dios usa circunstancias, Dios usa personas, Dios usa animales, Dios usa aún la enfermedad para que usted se pueda acercar a Él. Para que usted, tal vez muchos llegaron aquí a la iglesia por eso. Algunos tenían situación económica, entonces se vino para acá a la iglesia. Yo vine acá a la iglesia porque estaba bien tragada. Mi caso es como diferente, o pareció a muchos de aquí. Andaba enamorada. Pareció al de David. Y enamorada yo. Me trajo, pero Dios utilizó esa circunstancia que no fue tan buena, les digo de una vez. Pero Dios me permitió quedarme aquí. ¿Sí? Pero hermanos, no solamente, me preocupa la hora, no solamente es que Dios provoque esos encuentros, siempre Dios nos va a buscar, pero también Dios espera algo de nosotros. Dios también quiere que usted y yo provoquemos esos encuentros, propiciemos esos encuentros con Él. ¿Sí? Porque es que hay beneficios y ya lo vimos con el pastor en las prédicas anteriores. Hay beneficios en esos encuentros con Dios. Cuando usted fortalece su relación con Dios, yo miraba los discípulos, pensemos nomás en los discípulos, mis hermanos. Jesús propició ese encuentro con cada uno de ellos, los llamó. Pero desde que Jesús los llamó, ellos continuaron, se esforzaron, ¿sí? Con Él. Y donde Jesús iba, ellos iban. ¿Y qué pudieron experimentar ellos? La multiplicación de los panes. Imagínense allí cuando vieron esa gloria. Y si no hubieran estado allí, no hubieran visto eso. Cuando muchas sanidades fueron testigos, ¿me están entendiendo? Los beneficios que usted tiene cuando está al pie del maestro. Usted es testigo de esa gloria, pero Jesús, ¿qué dijo? Las cosas que yo hago, ¿y cómo se harán ustedes? Mayor. Ay, pero como que no lo creemos. Como que no lo creemos, mi hermano. Aunque. Y pasó así. Entonces, hermanos, beneficio, es un privilegio. Cuando nosotros propiciamos esos encuentros con Dios. Y yo quiero hoy, para poder dar los puntos, quiero trabajarlo con el texto muy conocido, una historia muy conocida por todos. Quise trabajar una mujer porque yo decía que Dios, quiero también predicar de mujeres. Quería trabajar la mujer de flujo de sangre, pero no quería de pronto trazar el encuentro con Dios o verlo como acercarme a Dios, propiciarlo por una enfermedad. Quise presentar mejor porque este hombre aparentemente no tenía necesidad, entre comillas, ¿sí? Y es Zaqueo. En Lucas 19, 1 al 10. ¿Conoce la historia de Zaqueo? Todos la conocemos, ¿cierto? Los niños la conocemos.
con la canción, y es Zaqueo. El tema para hoy es cómo se propicia un encuentro con Dios. Y vamos entonces a trabajar Lucas 19 del 1 al 10 o antes. ¿Todos estamos allí? Amén. Vamos a ver si el tiempo me da. Por favor, suena la campana. Estoy sudando. Un momentico, yo. Ay, la desconecté. No, Lucho, ayúdame ahí. Bueno, dice la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de hombre, de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Un texto muy conocido por todos, bastante. Lo quise traer para que de allí pudiéramos extraer esos pasos para tener ese encuentro con Dios. ¿Bien? Zaqueo a un publicano. Recordemos que los publicanos en ese entonces eran considerados pecadores. Por eso dije, tal vez el hombre que aparentemente no necesitaba. Gota a gota. Trabajaba para el imperio romano. Ellos eran despreciados por los compatriotas judíos, y se les veía siempre como unos traidores, como unos ladrones, como unos pecadores, hermanos. Zaqueo, un hombre que era rico. Aparentemente ante la sociedad tenía un buen lugar. Pero en Zaqueo había una necesidad. Paso número 1, reconocer mi necesidad de Dios. A pesar que Zaqueo tenía muchas riquezas, en Zaqueo había un vacío espiritual. Yo no le estoy presentando a un hombre que estaba enfermo, a un hombre que estaba
con lepra. Porque tal vez esa sería la excusa para buscar a Dios. Pero había una condición y una realidad espiritual. Y aunque otros no la miraban y tal vez decían, no, este no necesita nada, está bien, ¿sí? Él empezó a notar que le hacía falta algo, ¿sí? Y tal vez es eso que usted un día experimentó antes de conocer a Cristo. Pero ¿saben una cosa? A veces, aún siendo cristianos, muchos hemos experimentado eso, ese vacío espiritual, ese desierto espiritual. Eso, bueno, que yo no sé qué me pasa, que yo no me hallo, a mí me pasa a veces eso. Y que aunque esté recién cogido de quincena, de pago, porque hay personas que yo conocí a alguien que era así, ay, ¿porque está de mal genio? Yo no, mira, nuestra suegra ponía de mal genio cuando no tenía plata. Yo no, la suegrita. Ay, a Cecilia que, ay, no tiene plata. Ay, pues Cecilia era feliz, se iba, pero cuando no tenía, ya sabíamos que le hacía falta a doña Cecilia. Ya le gustaba plata. Pero cuando usted ya tiene su casa, estoy bien, pero me falta algo, ¿no? Pero es que yo estoy yendo a la iglesia. Tal vez usted tiene un ministerio, pero como que aquí falta algo. Y es importante, mis hermanos, que todos nosotros reconozcamos que necesitamos de Dios. Coge la frase tan bonita que construimos al principio, ¿me la recuerdan? Sin leer. Ya corrieron a la agenda. Ya corrieron a la agenda. Ajá. Ay, son lindos. Los estudiantes son bien juiciosos, atentos. A ver, los que están dormidos, date la mano. Allá levantó la mano el niño. Ay, no, bien, este despistado es que está. Bueno, continuemos, mis hermanos. Entonces, tener ese deseo de Dios. Y llama mucho la atención ese mensaje que Dios le dio a la iglesia, la Odisea. ¿Qué le dijo ahí en Apocalipsis? En Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico. ¿Yo soy qué? Ahí tienen el versículo ahí en la pantalla. Leámoslo. Leámoslo para qué. ¿Qué? Ay, hermanos, lean duro. Todos. ¿Y no sabes? Eso. Oiga, no sabes. Oiga, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Es que tú no ves que eres un desventurado, que eres un miserable, que eres un pobre, que eres un ciego, que eres un desnudo y que necesitas de Dios. ¿Sí o no? Hermanos, una palabra que usa mucho mi esposo es que uno no le puede ofrecer comida, obligar a una persona que coma cuando no tiene hambre. Entonces, ¿qué necesitamos? Hambre. Yo necesito hambre de Dios. Yo necesito hambre de su presencia. Como lo cantaban esta mañana, que yo llegué cuando lo estaban cantando. Necesité esa hambre de Dios. ¿Sí?
Y Zaqueo identificó lo que realmente necesitaba. Entonces, en él empezó a surgir ese deseo. Porque cuando usted le da hambre, le da ganas ¿de qué? De comer. Así de sencillo. Entonces, en él empezó a surgir el deseo. Entonces, el segundo paso es tener el deseo y la disposición. ¿Sí? Tengo hambre, pero como Celio. Esperemos que la guayaba. Celio, ¿qué está haciendo ahí? Qué pereza. Tengo un hambre. ¿Y qué está haciendo entonces allí? Aquí, debajo de esta guayaba. Este palo de guayaba. Yo no sé contar chistes, hermano, y más mala. Aquí, ya se rieron. Ay, mala para contar chistes, pero yo me río. No, pero lo cuento bien. Dice, cero, dice, estaba Celio debajo de un árbol, en una hamaca, ¿no? Celio, le dice el otro, ¿qué? ¿Qué haces aquí? Aquí con un hambre. ¿Y por qué no coge las guayabas? No, voy a esperar que se me caiga una. ¿Y por qué no me hace el palo? No venga, más a veces usted. Y así somos. Hermana de Río, de eso se trata. Bueno, lo conté bien porque se rieron. No, yo misma la voy a contar chiste, hermanos, qué pena. Entonces, mi hermano, resulta que tenemos hambre, queremos comer, pero que nos hagan. Entonces, ¿qué es lo más fácil? A veces le pasa eso a uno con los hijos. ¡Ay! Prefieren irse así. No sé, hay unos hijos que la mamá como que le enseñó a hacer responder, hay otros que, bueno, otros si no viven con la mamá dicen, voy a ir donde mi mamá para que me dé comida, a ver qué cocinó. ¿Qué cocinaste, ma? ¿Sí? O llega donde la vecina, hermana, la vamos a visitar a las 12. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces nosotros cuando hemos tenido hambre y sed, estamos buscando llenarnos de lo que otros ya construyeron, de la experiencia de otro. Entonces, ¿qué hacemos? Escuchamos las prédicas. Hermano, que allá va a haber una campaña. Vamos para la campaña. Vamos que oren por mí. Bueno, sí, pero ¿y esa búsqueda personal? Y estamos viviendo de las experiencias y llenándonos de las experiencias de otros. ¿Cuántos años hay aquí? Amén. Ay, gloria a Dios, no vino ningún Celio, gracias a Dios. Pero mis hermanos, lamentablemente a veces sí somos como Celios. Lamentablemente sabemos que tenemos una necesidad, pero no estamos haciendo nada para suplir esa necesidad. Entonces usted va al plato del vecino, pero como el vecino no le puede dar todo el plato, como le parece, entonces usted va a quedar con hambre. No va a quedar con hambre. ¿Sí? Porque es necesario que usted y yo provoquemos ese encuentro con Dios. Dice allí en el texto que estamos trabajando que Zaqueo procuraba. Tremendo, ¿no? Procurar. Acción. Diligente. Yo lo trabajé en tercer punto.
Él procuraba ver a Jesús. Él tuvo la disposición de buscar lo que realmente le importaba. Porque él descubrió quién podía llenar y saciar su sed. ¿Y qué dijo Jesús? Vengan a mí, todos los que están, yo quiero que reciten la palabra, recítenla, vengan a mí, cargados, que yo, amén. ¿Y qué dice la otra? Venía a mí los sedientos, comprar sin dinero, ¿sí? Y él entendió eso, mis hermanos. Zaqueo entendió eso. Y por eso en él hubo una disposición. Disponernos también. En tercer lugar, dice que él procuraba ver a Jesús, pero no podía. No podía por causa de la multitud. Pues era ¿qué? Pequeño. Habían unos obstáculos. Y eran obstáculos externos, pero también tenía un obstáculo físico, su condición. Por eso en tercer lugar, hay que identificar esos obstáculos. Mientras perseveramos, identificamos los obstáculos. Cuando decidimos buscar a Dios, hermano, hasta la esposa se enoja. Que porque usted no apaga la luz rápido, o no viene rápido a la cama, o viceversa. El esposo, ya crees que va a terminar, la estoy esperando. Los hijos, ama esa oradera suya. Obstáculos, ¿sí o no? Se van a levantar enemigos, y ahora lo mirábamos. La iglesia ha intensificado la oración, pero el enemigo también intensifica el ataque. También, mis hermanos. Ahora bien, Zaqueo dijo, ay no, entonces yo me voy a que yo no voy a ver a Jesús porque hay poco de gente, yo mejor me voy para mi casa. Ahí no me ven, no, yo me voy para mi casa. No, yo con este poco de plata que tengo, jamás, ¿sí o no? No, tampoco así, es cierto, pero tampoco así. Y yo no sé usted, cuando identifique esos obstáculos, todo lo que se levanta, qué tan dispuesto usted y yo, qué tan dispuestos estamos para pagar el precio y seguir perseverando. ¿Hasta qué? Hasta lograr, ¿qué? ¿Qué estamos hablando? El encuentro con Dios. Hasta lograr eso, mis hermanos. Entonces, él dice, bueno, hay un problema. Y dice que él salió corriendo. Él salió corriendo. Pero no dice que salió corriendo porque huyó. Salió corriendo ¿para qué? Para buscar solución, para hacer los ajustes. En cuarto lugar, hay que hacer ajustes, porque puede ser que el obstáculo no esté en los demás. Puede ser que los obstáculos para ese encuentro con Dios estén en su condición. Porque recuerden que había un obstáculo externo, pero también había una condición física, ¿sí? Y entonces era necesario, bueno, ¿cómo estoy? ¿Cómo me veo? ¿Me están entendiendo? Y tal vez su obstáculo y mi obstáculo para acercarnos, para tener ese encuentro con Dios, es algo muy grande que se llama
Yo pensé que lo iban a corear. Pecado. Pecado, hermanos. El pecado. El pecado es un obstáculo que nos separa entre Dios, ¿sí? Nosotros. Es un pecado. El pecado. Y es necesario, hermanos, que usted haga los ajustes, porque es que Dios no va a derramar su espíritu sobre vasijas sucias. ¿Sí o no? Sí es, hermano. Si usted quiere un encuentro con Dios, es necesario eso. Y muchos hombres de Dios y muchas mujeres de Dios tuvieron que dejar para poder seguir a Jesús, para poder responder al llamado de Dios, para poder cumplir el propósito. Amén, ¿vamos bien, hermanos? Amén. Bien cogido del tiempo. Gloria a Dios. Vayan acostumbrando porque usted sabe que cuando yo predico, yo la línea del pastor. Ya va a terminar. No, nomás me dicen, pero no me gusta dar los mensajes a medias. Entonces, mis hermanos, dijimos, número 1, reconocer nuestra necesidad. Número 2, tener el deseo y la disposición. Número 3, ser perseverante. En la perseverancia decimos que debemos de identificar esos obstáculos, debemos hacer esos ajustes, ¿sí? Y los ajustes también está salir de esa zona de confort. Hermano, es que yo me tengo tan cansada, hermano, yo trabajo todo el día, a mí me cuesta levantarme a las 5 cuando María Luisa empieza con esa llamadera. No, yo ya opté por colocarlo en silenciador mejor. Porque es que la camita es más rica. Claro, yo creo, hay muchos hermanos ahí, pues, en la oración de las 5 hermanos, para vergüenza de todos, la más enérgica, ¿vienen quién es? La hermana Marta, la más enérgica a las 5. Hermano, buenos días. Empieza la hermana, buenos días, mis hermanos, buenos días. A las 5 ya con esa energía. Ella se conecta, hermano, usted la viera. Qué bonito. A mí ella la veo y me desafía mucho. Porque yo digo, Dios mío, ella me lleva casi el doble de la edad mía. Menos y tan enérgica. Qué bendición. Yo digo, Señor, hasta allá quiero llegar. Hermanos, y a veces sacamos muchas excusas para buscar a Dios, sacamos muchas excusas para sacar ese tiempo de estudio con la palabra, sacamos muchas excusas para todo lo que tiene que ver con Dios, tenemos una excusa. Y tal vez Zaqueo hubiese escogido, esa era la excusa perfecta. Mucha gente, y yo bien pequeñito, no. Allá sí. Sí, mira todas las consecuencias. Sin embargo, él corrió a hacer los ajustes. Él salió de la zona de confort, porque él no quería seguirse viendo así como ese pecador. Tal vez los demás lo pueden ver a usted, pero es como me veo yo, cómo me ve Dios a mí, ¿sí? Y él quería tener ese encuentro con Dios porque él no quería ser el mismo de siempre. Él quería una transformación en su vida, porque recuerden que los encuentros con Dios, eso es lo que debe propiciar, una transformación, un cambio. El hombre y la mujer que tiene esos encuentros con Dios no puede ser igual. Todo le cambia hasta el caminado y el hablado. ¿Sí o no? Eso pasó con Pedro, hermanos. Eso pasó. Entonces, mis hermanos, hay que vencer esos obstáculos. Y también el diablo se va a levantar, como yo les decía. Y el diablo va a enviar voces y va a enviar mensajes. Y yo les contaba a ustedes en mi testimonio el proceso que Dios me permitió pasar iniciando este año con lo que me diagnosticaron los médicos. Y yo tenía que tomar una decisión y era creer lo que Dios me había dicho o lo que me estaba diciendo el diablo a través de los médicos. ¿Qué debía yo creer?
Porque apenas yo recibí el diagnóstico, la palabra que recibí de parte de Dios fue, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para la gloria, para mi gloria, para mi gloria. Entonces, cuando el diablo viene a colocar esos mensajes de derrota, como estos que vimos hace 8 días en el ayuno, allí en Primera de Reyes 20, 1 al 4, cuando estaba el pueblo de Israel, estaba peleando contra los sirios. Entonces este rey de Siria, Ben-Hadad, él sitia a Samaria, la rodea, y le dice a Acaz que le entregue las posesiones, que le entregue la familia. Tremendo. Y a mí me gustó mucho porque Dios me habló a través de este pasaje mientras yo lo leía sola antes que llegaran los hermanos. Mire esa palabra. A usted le vengan que le manden una razón así. Hermana Isabel, a usted le mandan a decir que su plata, su oro, ¿sí? Ya no van a ser suyos. ¿Sí? A ver, que son míos. Que Satanás te diga a ti, tu plata, tu oro, tus hijos, tus mujeres, tus hijos más hermosos, son míos. ¿Usted qué hace, hermano? ¿Baja la cabeza? Ay, sí. ¿Sí? ¿Se pone a chillar o qué hace, hermano? Chillar. Y está viendo al marido cada día más borracho, sus hijos cada día más en el mundo, la mujer cada día más rebelde. Uy, no, como que es verdad. Hermano, le cuento que la reacción de acá fue sí, señor. Así, sí, señor. Mira, ahí aparece, creo que es en el que sigue, Joyce. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. ¿Ustedes están entendiendo, hermanos? Y esa es la actitud que muchos de nosotros tomamos. Usted sufre hipertensión y usted tiene mucho cuidado porque su papá es hipertenso. Su abuelo murió por causa de la hipertensión, de un ataque. Mi abuela murió de un ataque. Mi papá hipertenso, mi hermano hipertenso, mi hermana hipertenso. Usted también va a ser hipertensa. Yo también soy hipertensa, entonces, sí, Señor. Ahí está. Sí, Señor. ¿Y eso qué le preguntan los médicos a usted? En su casa hay personas que sufren de... En mi casa, mi abuelo murió, mi abuelo materno murió de cáncer en la garganta. Y mi abuela murió de la presión, creo que le dio una presión, que ya la habían operado, tenía problemas de azúcar. Y mis dos abuelos paternos por causa de la hipertensión. Ellos tuvieron infartos fulminantes y ahí, chao. Y en mi familia, cáncer, diabetes, presión alta. Entonces, ¿yo también voy a heredar eso? Porque el diablo me lo dijo. Hermanos. Entonces yo recuerdo que una palabra que recibimos aquí también en el ayuno, ¿no? Que fue derribando los argumentos de Satanás. Y yo empecé, hermanos, y yo empecé a creer eso y a empezar a derribar lo que el diablo me decía. Ay, le dio el mareíto y el azúcar. Que me dé la cabeza, ay, la presión se me subió. Y a veces uno iba a tomar la presión, mentira, tiene la presión normal, pero usted ya se va condicionando, porque tu mente crea que fortalezas.
las fortalezas mentales. Y eso afecta y muchas personas mueren por eso. Porque somatizan toda la enfermedad. Y todo lo que no tenían, lo empiezan a tener. Todo le empieza a doler. Porque creyeron a eso. Entonces, volviendo al texto de Zaqueo, había un obstáculo, hermanos. Pero Zaqueo corrió. Zaqueo corrió para poder superar esos obstáculos, hacer los ajustes. ¿Y qué hizo? Me gustó mucho esta parte. Y corriendo, en el 4, Joyce, y corriendo delante subió a un árbol. Subió a un árbol. ¿Recuerden quién era Zaqueo? Pero en la sociedad era un hombre reconocido, era un hombre rico. Y yo me ponía a pensar, decía, Zaqueo, yo creo que él tenía sus siervos. ¿Él por qué no mandó a un siervo para que se montara al árbol? Y que si miraba a Jesús, lo llamara y le dijera que hiciera el favor y fuera a la casa, porque el maestro Zaqueo lo necesitaba, ¿sí o no? Pero dice que él se subió. Hermanos, punto número 5, humillarse. Eso es símbolo de humillación. Humillación. En ese libro que vimos, El Camino al Calvario, hablamos del quebrantamiento. Y un paso al quebrantamiento es este, hermanos. La humillación. Porque la palabra de Dios dice allí en Santiago 4:6 que Dios resiste ¿a qué? A los soberbios. ¿Y da gracia a quién? A los humildes. Porque Dios no derramará de su espíritu sobre los soberbios. ¿Para qué queremos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Para mostrar a otros que Dios sí me usa? ¿Para qué quiero que Dios me visite? Zaqueo la tenía clara, hermanos. Y Zaqueo no le importó, yo hasta pensé, ¿no, hermanos? Zaqueo no le importó ni que se le vieran los calzoncillos. Se humilló, porque era un sicómoro, un árbol alto. Pero él solo le importaba ver a Jesús. Hermanos, aquí en la iglesia, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Aquí no hay títulos. Aquí no hay títulos. Yo creo que aquí el título más alto es Magíster. No sé quién ha hecho el ya es PH, ninguno, ¿no? Pero todos necesitamos humillarnos ante Dios. Y me llama mucho la atención porque a él no le importó el qué dirán. Cantábamos esta mañana, Jesucristo no me da temor de doblar mis ¿qué? Yo no sé cuál es. Sí, y decimos mi rodilla y estamos ahí tiesos, parados. Entonces, ¿para qué lo cantamos? Y mi ser, el ser está doblegado, Dios lo sabe. Porque lo pensamos cuántas veces, no sé, es que me ensució el traje, o estamos pensando, hay que ir al hermano, la hermana si me arrodillo. Pero cuando estemos ante la presencia del Señor, allá en el cielo, ¿qué nos va a tocar qué hacer? Todo el tiempo postrados ante Él. Hermano, a mí me gusta mucho el tiempo de ayuno de los sábados. Porque allí
Me gusta porque las personas que venimos tenemos esa libertad aún para tirarnos en el piso, no nos importa. Nos tiramos en el piso, ahí lloran, hacen sus caras, lagrimean, gritan, se revuelcan, porque hay esa libertad. Pero ¿qué pasa? Aquí? ¿Qué pasa con nosotros cuando nos congregamos? Porque cuando la hermana que está dirigiendo dice, siento de parte de Dios que nos postremos, y todavía hay personas que les cuesta? Saqueo dijo, no, a mí no me interesa que me digan lo que tenga que decirme y que se me da lo que tenga que verme. Yo, a Vicky, lo único que me importa es ver a Jesús. Humillación, hermanos. Humillarnos ante Dios. Reconocer que necesitamos de Él. Reconocer nuestra condición de gusanos ante Él. Es importante analizar cómo están nuestras motivaciones cada vez que nos acercamos a Dios. Y si su actitud no es humilde, dígale a Dios o digámosle a Dios que cambie esa motivación. Y que añadido a esa necesidad que Él coloque a través de su Espíritu Santo, Él también nos pueda dar un corazón humilde ante Él. Entonces, y yo lo puse más por la... Saqueo se sube al árbol para verle. Y mientras él estaba allí, él esperó. Esperó porque él sabía que por allí iba a pasar ¿quién? Jesús. Hermano, hay que ser pacientes. Número 6. A veces vamos ante la presencia de Dios en oración. Se nos hace eterno los 10 minutos. Porque usted solamente va a tener un monólogo. Usted va a hablar solo o sola. Pero no nos detenemos a esperar que el maestro pase. ¿Qué hubiera pasado si Saqueo, no sé, porque la Biblia no lo dice? ¿Cuánto tiempo estuvo Saqueo allí en ese árbol? ¿Cuánto tiempo? Aquí no lo dice. Dice que se montó porque sabía que Jesús iba a pasar por allí. Pero si Saqueo hubiese sido impaciente, Saqueo se hubiese bajado, hubiera perdido la oportunidad de tener ese encuentro con Dios. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y estamos así? Ay no, hermana Magali, hablamos y ahí le ganó al pastor, pues. Le ganó. Oiga, le heredó y hasta más. Ay, están con esa... Oh, no, y me diga Magali, la próxima vez que me diga. Ay, pero esa hermana sí ora largo, Dios mío. Y estamos con esa impaciencia porque resulta que su mente está ya en la olla, en los frijoles. ¿Sí? A propósito, ¿era que yo apagué los frijoles? ¿En qué estamos? En todas partes. Que tengo que ir a hacer el almuerzo, o que estoy muy cansado, tengo que dormir. Y resulta que, como dice, el mejor vino para cuando es, casi siempre, al final. Y usted la pierde. Y resulta que cuando Dios de pronto le dijo a usted, es que yo quiero que te quedes un poquito más. No, tengo que pararme, me coge la ata, tengo que hacer el desayuno. Hermano, yo era así. Mi oración de 4 a 5.
Ya son las 5, tengo que pararme, tengo que dar el desayuno hecho, tengo que dar el almuerzo hecho. Ahora ya no. Hermana, si Dios me pide otro ratico más, entonces ya sabe el hermano Luis y mis hijas que deben de terminar de hacer su almuerzo porque no lo alcancé a hacer. Pero no fue porque yo no quise. Pero a veces nosotros todo lo queremos priorizar, pero no esos momentos con Dios. No sé cuántas veces tuvo que ir esa viuda ante el juez injusto, perseverando, hasta que él le hizo justicia. Pero nosotros no queremos esperar. Señor, hazme ya el milagro. Y a veces Dios hasta dilata las cosas, porque sabe que no es que si le hace el milagro usted se va. ¿Sí o no? A veces no, hay que utilizar esta circunstancia porque tal vez esta es la única forma que él y ella me usan. Entonces, mis hermanos, debemos esperar que Dios se manifieste. Y esa manifestación de Dios puede venir como un trueno. La experiencia que tuvo este profeta y en Primera de Reyes 19, que escucha un estruendo, escucha ruido, y él dijo, no, allí está Dios. ¿Pero dónde estuvo Dios? En el bien, en el silbido apacible, allí estuvo Dios. Y allí él pudo escuchar a Dios. Necesitamos, hermanos y hermanas, esos momentos de quietud. Necesitamos esos momentos de quietud. Quietud, Magali. Quietud, que no sabemos si esa quietud dure 10 minutos o tal vez 1 hora, 2 horas, el tiempo necesario para tener esa comunión y ese encuentro con Dios. ¿Y qué pasó después, mis hermanos? ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Tuvo el encuentro con Jesús o no lo tuvo? Sí, hermano, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 5, que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia dónde. Ay, hermanos, tu actitud, mi actitud, provoca la atención de Dios. La mujer con flujo de sangre, la fe que ella tenía, por lo que Jesús iba a hacer a través de él, ¿sí? Lo que Jesús iba a hacer por ella dijo, si tan solo tocar el manto. Y dice también que ella tuvo que atravesar muchos obstáculos, superar los obstáculos de la multitud, pero también el ser menospreciada porque tenía ese problema de flujo de sangre. Dice la palabra de Dios que cuando la mujer le tocó, ¿qué salió? Poder. Entonces, ¿qué provocamos nosotros cuando buscamos el rostro de Dios? Bien, hermanos, Jesús miró a Zaqueo. Él lo miró, le llamó la atención, conoció lo que había en su corazón. Y tal vez muchas personas le seguían, pero esas personas que le seguían, su actitud y su deseo y su necesidad de él no era la misma que tenía Zaqueo. Entonces no sé de todos los que estamos aquí, ¿cuántos de los que estamos aquí provocamos que Jesús voltee a ver? ¿Cuántos de los que estamos aquí Jesús te dice, hermana Maruelia, hermana Patricia, hermano Firma, hermanos, hijo Álvaro, hoy pozo contigo? Porque así lo dice la palabra. La palabra lo dice así. Si usted abre la puerta, pues dice que
entraré a Él, cenaré con Él, ¿sí? Dios quiere ese momento contigo y conmigo, pero es necesario que usted y yo dispongamos nuestro corazón, que en usted y yo haya ese deseo. Es como les dije al principio cuando iniciamos el culto, ¿cuál es su expectativa al venir aquí? Zaqueo tenía una gran expectativa. Y si termina la historia. Termina la historia diciendo que Zaqueo cambió. Esa visita de Jesús a su casa no solamente cambió su vida, esa visita de Jesús y la transformación de Zaqueo también afecta a quienes, a otros, afectó a los de su casa. Hermanos, es importante que usted y yo cultivemos esos encuentros con Dios. Y yo pensaba ayer y yo decía, lloro mucho para que mis hijas tengan ese encuentro con Dios. Porque no es solo que mis hijas hayan nacido en un evangelio, aquí en un hogar cristiano. Y yo decía, Señor, que mis hijas puedan tener esa revelación y tal vez también sus hijos, mis hermanos. Que Dios se le aparezca a Giselle y le diga a Giselle, yo soy el Dios de tu bisabuelo, porque mi abuelo fue cristiano, de tu bisabuelo Manuel Tránsito WhatsApp. Yo soy el Dios de tu abuela María Cruz Betancourt. Pero yo también soy el Dios de tu madre, de tu padre, de tu madre Magali WhatsApp y tu padre Luis Enrique Buenaventura. Y que también los hijos de Giselle, el varón de Giselle, cuando tenga sus hijos, también ellos puedan tener ese encuentro y que vuelva Dios a decir, yo soy el Dios de. Es que los encuentros con Dios van a provocar eso. Van a decir, mi generación también va a marcar. ¿Y ustedes creen que la familia Zaqueo volvió a ser la misma, siguieron por eso? No. Y el diablo tal vez te dijeron como aquí, ay, es que tenía esta enfermedad, pero yo soy, aleluya. Yo soy. Queremos ese encuentro con Jesús, gloria a Dios.